Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al módulo de capacitación e-learning de infraestructura digital con enfoque en redes, POE. Vamos a ver cómo esta tecnología que llegó ya hace varios años está para quedarse e impactar de una manera real las redes de comunicaciones IP. Mi nombre es María del Pilar Galeano y soy Business Manager en el grupo Legrand Chile. Te cuento que este módulo de capacitación está subdividido en 3 partes. Ahora vamos a dar inicio con la parte 1, pero desde ya te invito a que te quedes con nosotros en la parte 2 y en la parte 3 para que quedes con un conocimiento más amplio y mucho más definido de este impacto real en una red IP por productos POE. El contenido de esta primera parte está enfocado en ver qué es el Internet de las cosas, cuál es la actualidad en todo este tema de los dispositivos del Internet de las cosas, algunas cifras mundiales. Vamos a ver qué es POE, cuál es su definición, cuál es el contexto de aplicación. Vamos a ver algunos de los beneficios que nos trae hacer uso de una infraestructura con equipos POE. En las siguientes partes, parte 2 y 3, vamos a ver algunos errores de instalación que es importante que los tengamos presentes, estándares internacionales, buenas prácticas, aplicaciones, impacto en la red IP, la arquitectura de infraestructura digital y soluciones Legrand. Entonces, por eso les digo que los invito a que se queden con nosotros en parte 2 y parte 3. Entonces vamos a pensar en ese momento, en el lugar donde nos encontramos, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bien sabemos que vivimos en un mundo que está hiperconectado, así que puedo pensar lo que está sucediendo alrededor, a mi alrededor, en mi oficina, en mi hogar, ¿verdad? Seguramente tú que estás escuchando este módulo de capacitación, estés quizás conectado a un computador que a su vez está conectado a internet, o quizá lo estás escuchando desde tu teléfono celular, desde tu tablet, desde tu iPad, ¿verdad? Entonces, todos estos equipos están conectados a internet, pero quizás si voy un poquito más allá, en mi casa probablemente tenga una pantalla que apague y encienda desde mi teléfono celular. Quizás desde mi computador esté prendiendo y apagando luces de mi casa, esté viendo cámaras de videovigilancia, quizás aún no, pero lo esté pensando para futuro. Entonces, si es así, tal vez en mi oficina también tengo una serie de periféricos, quizás tengo la impresora, quizás tengo una pantalla en la sala de reuniones, quizás tengo un control centralizado para encendido y apagado de luces, ¿verdad? Quizás la persona de mantención de mi empresa, desde su número celular, perdón, desde su aparato celular, esté encendiendo y apagando las luces de todo el edificio, o quizás lo hace desde su computador. Pero si de pronto voy un poco más allá y pienso en una industria, quizás ya estoy pensando que haya una persona, un gerente de operación, un operador que está prendiendo y apagando cargas, elementos, equipos desde su computador o quizás desde su celular, o esté recibiendo alarmas por fallas o desconexiones. Bueno, queridos amigos, todo esto, toda esta realidad que estamos viviendo en nuestras ciudades, en nuestros países, continentes y el mundo entero, es a lo que bien conocemos como el IoT o el Internet de las cosas. Así pues, vamos a pensar qué es lo que realmente ha ocurrido en el mundo en los últimos años. Bien es sabido que hasta el año 2018 ya había 7.000 millones de dispositivos conectados a la web o conectados a Internet. En 2019 el número ya había ascendido a 26.66 mil millones de dispositivos. Quiero que sepan que cada segundo, hay 127 nuevos dispositivos IoT conectados a la web. Se estima que para el cierre de 2020 ya estaremos en 31 mil millones de dispositivos o quizás un poco más. En 2021 se proyecta que se instalarán 35 mil millones de dispositivos a lo largo del planeta.
Y para 2025, las estadísticas o las proyecciones estadísticas, mejor, nos dice que estaremos hacia los 75.000 millones de dispositivos conectados a la web. Así pues, antes de entrar a este mundo del PoE, quizás debamos irnos unos añitos atrás, unos buenos añitos atrás, unas décadas atrás, cuando hablábamos de los equipos análogos, particularmente la telefonía análoga. Recordemos este dispositivo que era muy sencillo, muy simple, poco complejo quizás para la época. Ahora si quizás se lo das a un niño del mundo digital, ni siquiera sepa cómo levantar el auricular. Lo cierto es que sencillamente estaba conectado a una red eléctrica y por ahí ocurría toda la magia de la comunicación. Pero hubo un quiebre muy importante que diría que partió el mundo de la tecnología en dos, antes y después de la entrada del mundo digital. Entonces ya quizás estos teléfonos empezaron a convertirse más que en teléfonos en pequeños computadores o en una especie de computadores digitales que eran más inteligentes, que permitían obviamente muchas más funciones y tenían una doble entrada, una entrada de energía y una entrada de comunicaciones. Fue así cuando en los edificios comerciales empezamos a hablar de la telefonía IP o voz por IP. Pero obviamente transcurrieron los años y la tecnología no se queda quieta, sino que sigue avanzando. Y entonces aparecen estos teléfonos que ya son PoE. Entonces ya es telefonía PoE. Básicamente, ¿en qué consiste? En que se conectan únicamente a la red de comunicaciones y aprovechan la potencia que va a través de esta red, la corriente, el voltaje, para generar energía, para encenderse. Entonces quizás ya no estamos hablando de una red de 220 volts, como ocurría hace unos años atrás con la telefonía IP simple, sino que ahora estamos hablando de menos de 50 volts. Pero toda esta magia ocurre en el mundo del DC. Entonces, aquí, por este mismo punto, por esta misma red Ethernet, se energizan y se comunican. Así pues, entonces hablamos de la tecnología PoE, que es la alimentación a través de Ethernet, Power over Ethernet, o siglas en español, PoE, que incorpora la alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar. Permite que la alimentación eléctrica se suministre a un dispositivo de red, bien sea un switch, un access point, un router, un teléfono, una cámara IP, entre muchos otros dispositivos. Todo esto usando el mismo cable que se utiliza para la conexión de red. Entonces ya vemos que los dispositivos se van volviendo cada vez más inteligentes y que la tecnología PoE simplifica la instalación del dispositivo y permite a los usuarios monitorear y controlar mejor sus entornos. Por ejemplo, la proliferación de dispositivos digitales que se pueden incorporar en hogares, oficinas u otros edificios. Se les da a los propietarios de los edificios y a los equipos de mantención o de mantenimiento toda la capacidad de monitorear y controlar las funciones de toda la estructura, de todo el edificio, simplificando la operación y mejorando en general el entorno y la forma de operar con todos estos equipos. Entonces, quizás no solo estamos hablando de telefonía, sino ya hablamos de routers, ya hablamos de access point, ya estamos hablando de cámaras IP que utilizan este modo de operación de buscar la energía y la función de datos solamente en la red Ethernet. Así pues, veíamos anteriormente en estos dispositivos digitales anteriores al PoE que encontraban la energía en un punto, la red de datos en otro punto, pero ahora se fusionan los dos en el cable Ethernet. ¿Y cuál es el objetivo? Proporcionar un método de tecnología que se entrega a bajo voltaje, que pueda alimentar eficientemente todos los dispositivos hasta el último punto desde una ubicación central,
Vamos a ver que esa ubicación central estaría quizás en este punto, a través de un rack de comunicaciones, mientras que simultáneamente usa la misma ruta de transmisión y cableado para la transmisión de datos. La alimentación PoE elimina la necesidad de ejecutar cableado separado o salidas de corriente alterna con el fin de alimentar dispositivos finales. Entonces se aprovecha toda la red Ethernet y se llega a cada uno de los puntos. Bueno, también vamos a ver que cosas que van ocurriendo a través de la historia. Pensemos en un edificio en que hay sensores, en que hay ventilación, en que hay iluminación, en que hay alarmas, sistemas de seguridad, en que hay cámaras, en que hay telefonía. Entonces, inicialmente todos estos equipos, todos estos dispositivos se encontraban en líneas separadas, tanto a nivel eléctrico como a nivel de comunicaciones. Adicionalmente utilizaban cada uno protocolos separados. Entonces, de repente los edificios empezaron a llenar de dispositivos que tenían una cantidad de protocolos que eran difíciles de administrar todos al tiempo. Así que poco a poco fueron evolucionando para hacer parte más integral de la red de datos. Así bien, en el año 2005 la telefonía IP ingresó al mundo de los datos. Las cámaras IP tal vez hacia los años 2000, inicios de los 2000. Hacia el año 2010 ya los sistemas de Building Management System, todo lo que es el manejo, la administración inteligente de un edificio, empieza a utilizar elementos de PoE de baja tensión. Y hacia el año 2015 entonces ya también la iluminación se hizo parte de esta red y empezó a migrar a la tecnología PoE y empieza a converger junto con los sensores y con la ventilación. Y todo esto trae grandes beneficios, porque ya tengo un solo sistema de edificio IP donde llevo la administración y toda la parte de analítica de datos a la nube, con protocolos que se conversan entre sí. Entonces ya yo puedo desde un solo dispositivo empezar a ver qué es lo que sucede con todos estos equipos a lo largo y ancho del edificio, lo que hace que los gastos o los costos de operación disminuyan, pero la experiencia, el confort y, vamos a ponerlo así, la identidad del usuario y del administrador con los equipos hace que se mejore. Entonces hay una mejor experiencia del impacto que tienen todos estos equipos dentro de la red IP. Entonces vamos a decir que para que un sistema inteligente PoE sea una realidad en el espacio de trabajo, se necesita una infraestructura de comunicación de datos convergente, simplificada y de alto desempeño. Así también vamos viendo qué es lo que ocurre con los edificios. Vemos que hace algunos años, algunas décadas, en un edificio se monitoreaba básicamente los aires acondicionados, la telefonía y el network o la red de comunicaciones de manera general, particularmente lo que tenía que ver con los computadores y periféricos. En cambio, hoy por hoy, la realidad es que se está monitoreando, se está controlando y se está viendo desde la red IP los controles de acceso, los elevadores, los aires acondicionados o toda la parte que es de cooling. Obviamente la red de comunicaciones, vemos las cámaras de seguridad, los sensores, el sistema de detección de incendios, por ejemplo, toda la parte de alarmas. Vemos la telefonía e incluso la iluminación. Entonces las luminarias LED ahora están en un hit óptimo con todo lo que tiene que ver con la comunicación a través de la infraestructura PoE. Entonces vemos qué sucede. Esta es una planta física de una oficina. Hasta hace poco tiempo, quizás en una planta similar, únicamente se estaban conectando a PoE los access points
y los teléfonos, los monitores, los computadores. Pero lo que está sucediendo ahora, los nuevos diseños que están en proceso también de implementación, vamos a decir, en Chile está convergiendo muy bien o se está aumentando este tipo de usos. Quizás ya en países como Estados Unidos, muchos países de Europa, ya está mucho más metido, ya el uso es diario, es incluso básico. Entonces vamos a ver que anteriormente tenemos Access Point en este color azul. Les voy a mostrar, acá hay uno, acá hay otro. Hay en diferentes puntos esos Access Point. Los teléfonos, voy a pasar una línea acá donde está toda la parte de telefonía, monitores en puestos de trabajo, etcétera. Entonces eso era lo típicamente que se estaba diseñando, que se estaba proyectando en una planta de oficinas. Ahora entran las luminarias LED, voy a poner el puntero, aquí vemos luminarias, 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 por todo lado luminarias, luminarias, luminarias. Vemos también los sensores de ocupación, voy a poner el puntero aquí, aquí, particularmente en las oficinas, en los pasillos, tenemos también sensores de ocupación. Tenemos también el control de iluminación por este lado, normalmente en las paredes. Entonces aquí tenemos encendidos apagados, tenemos dimerización, quizás podemos también tener algo de temporización. Entonces todos estos elementos normalmente van a la pared o en un dispositivo móvil. También tenemos los puntos de control de acceso. Entonces voy a poner el puntero aquí, 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 en las entradas y las salidas. Acá por ejemplo hay otro punto de control de acceso, ¿verdad? Aquí hay otro punto de control de acceso. Vamos a ver las cámaras de seguridad. Entonces voy a poner el puntero, una cámara de seguridad por acá, otra cámara de seguridad por acá, aquí, por acá, por acá. Entonces ya se empieza a llenar todo este plano. Y los display o todas las pantallas que están conectadas en las salas de capacitación, en las salas de reuniones, todo este tipo de implementación. Te los pongo acá, acá el puntero por aquí atrás tengo otras dos, y todo esto con tecnología PoE. Entonces aquí por ejemplo en este plano que es real, hay 1125 dispositivos conectados a internet a través de la infraestructura de red PoE. Bueno, vamos a ver algunos de los beneficios generales de utilizar una infraestructura PoE. La primera de ellas es la seguridad eléctrica. ¿Por qué? Porque acá ya no estamos conectándonos a la red alterna, a la red de corriente alterna, sino estamos trabajando con corrientes directas y con niveles de tensión inferiores. Entonces acá ya hablamos que estamos conectando a menos de 50 volts, cuando en la red eléctrica alterna en monofásico en Chile se conecta a 220, quizás en otros países como Colombia, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, México son 127 volts, pero de todas maneras es la mitad de lo que pudiese ser en este tipo de conexiones monofásicas. Algo muy importante es también la flexibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Que yo puedo tener en el switch, vamos a ver más adelante, es necesario el uso de un switch con funcionalidad PoE para poder conectar los equipos con funcionalidad PoE. Hay diferentes switches a lo largo de la infraestructura, no solamente en la sala de comunicaciones, sino lo puede haber en otros puntos de la red de infraestructura digital. Entonces aquí lo que sucede es que yo puedo tomar un equipo y hacerlo portable. Inclusive las luminarias ya no tienen que estar pegadas al techo, ya no tienen que estar pegadas a la red eléctrica normal, sino que yo las puedo tomar, las desconecto del switch y me las llevo para otro punto. Entonces eso hace que los dispositivos, el access point, las cámaras de seguridad IP, todo esto se convierten en equipos portables, sin importar realmente cuál sea el diseño de la red. Ahora, hablando de diseño, vamos a ver que es un diseño mucho más fácil de realizar. ¿Por qué? Porque se optimiza la cantidad de cables, se optimiza los recorridos, es mucho más sencillo de proyectar y también a la hora de implementar.
vamos a ver que la instalación también es más sencilla. ¿Por qué? Porque en lugar de poner al sistema eléctrico 3 cables, recordemos fase neutro tierra, ¿cierto? Algunos necesitarán solamente 2, pero pensemos en un sistema completo fase neutro tierra. En lugar de utilizar 3 cables, solamente voy con 1, que es incluso mucho más fácil de conectar porque viene plug and play. Perfecto. Y los sistemas, de todas maneras, al ser mucho más seguros a la hora de la instalación, no tengo que tener tanta implementación de seguridad como lo debo tener en una red eléctrica normal. Entonces, ¿qué hace? Que el cable Ethernet, que es mucho más fácil de manipular, tenga un nivel de falla inferior o menor, y pues obviamente todo esto sucederá siempre y cuando se respeten las buenas prácticas del manejo de instalación en las redes PoE. Vamos a ver también que el monitoreo y el mantenimiento es mucho más sencillo porque los equipos ahora son mucho más fáciles de monitorear a través de la red de datos. Voy a ver si algún equipo tiene una falla, si alguno tuvo una desconexión sin necesidad de falla, entonces significa que pasó, quizás alguien desconectó o quizás alguien se me está metiendo a la red. Entonces todo eso me permite que sea mucho más sencillo y desde un equipo, un computador, un teléfono celular, yo puedo saber qué es lo que está sucediendo. Otro de los beneficios que se presentan en una red PoE son los ahorros de energía que se hacen muy evidentes en el uso de las luminarias. Otro punto que presentan los bien entendidos en ese tipo de redes nos dice que el sistema de conexión PoE no requiere necesariamente la intervención de un ingeniero electricista o de un técnico electricista. ¿Por qué? Porque son equipos plug and play que están en DC, que tienen baja potencia, que son fáciles de implementar, que no necesita intervención en el suministro de energía eléctrica en la red alterna. Entonces, estos son elementos que nos pueden hacer pensar también en los costos o los gastos que nos lleva la instalación, que se pueden reducir a través de este tipo de tecnologías. Bueno, aquí llegamos al final de la primera parte. Los invito a que continúen con nosotros en la parte 2 de sistemas PoE y el impacto real en las redes IP.